Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a continuar con las articulaciones del miembro inferior, hablando de la articulación eh, tibiofemoral, o también llamado articulación de la rodilla. Recordando nuestro cuadro de resumen de la articulación, tenemos que va a ser clasificada como una articulación bicondilia y la patelofemoral, la articulación patelofemoral, como una articulación troclear. Los huesos que se van a estar articulando van a ser el fémur con sus cóndilos y la tibia también con sus cóndilos. Como características de adaptación vamos a tener a los meniscos y a los ligamentos cruzados. Los meniscos son una característica de adaptación que va a aumentar la superficie articular, que van a estar formados principalmente por cartílago hialino y fibrocartílago, donde vamos a ver una mnemotecnia para poder aprenderlos. El menisco interno tiene forma de C o de media luna y el menisco externo tiene forma de O o de un anillo completo. Respecto a los ligamentos cruzados, vamos a tener la mnemotecnia AEPI, que significa el ligamento cruzado anterior se va a insertar en el cóndilo externo y el ligamento cruzado posterior en el cóndilo interno. Dentro de los medios de unión, como pueden darse cuenta, son bastantes ligamentos que vamos a clasificar en intraarticulares, extracapsulares y ligamentos patelares. Estos los vamos a ver directamente en las imágenes para no hacer tan pesado el video. Dentro de los ejes de movimiento de esta articulación tenemos que realiza una flexión y una extensión, una rotación interna y una rotación externa. Aquí tenemos imágenes que representan una vista superior de la tibia o de los cóndilos de la tibia, donde tenemos la superficie articular interna, la superficie articular externa. Recordemos que este es el cóndilo externo porque se articula con la cabeza de la fíbula. Bien, ambas superficies articulares están separadas por una superficie medial o media, que se llama eminencia intercondilia. Si recordamos, esta eminencia intercondilia va a separar dos cavidades o dos porciones, una anterior y una posterior. La porción anterior llamada triangular y la porción posterior llamada cuadrilátera, que tenemos ejemplificado en azul y en verde. Si recordamos, habíamos mencionado que el menisco interno va a tener una forma de C o de media luna y el menisco externo va a tener una forma de anillo completo o de la letra O. Esto tiene o se explica porque si recordamos el cóndilo interno del fémur va a ser más profundo y más grande que el cóndilo externo. Por esta razón, la superficie de contacto es bastante grande en la parte medial que en la parte lateral. En la parte lateral se necesita una especie de empaque completo para poder favorecer la superficie de contacto entre ambos huesos. En esta imagen tenemos cómo los meniscos entran como una especie de cuña para poder favorecer precisamente la superficie de contacto, aumentarla. Y tenemos los ligamentos cruzados anteriores. Habíamos mencionado que el ligamento cruzado anterior se va a originar de la parte anterior de la eminencia intercondilia y se va a dirigir hacia arriba y hacia atrás para insertarse en el cóndilo externo del fémur. El ligamento cruzado posterior se va a originar de la superficie posterior de la eminencia intercondilia para dirigirse hacia arriba y hacia adelante, insertándose en el cóndilo interno del fémur. Es por eso que su nombre, ligamentos cruzados, porque ambos ligamentos se están encontrando, se están cruzando en sus inserciones. Tenemos la mnemotecnia: ligamento cruzado anterior se va a insertar en el cóndilo externo y el ligamento cruzado posterior se inserta en el cóndilo interno. Las funciones de estos ligamentos van a ser las siguientes:
habíamos mencionado que el ligamento cruzado anterior va a evitar el deslizamiento posterior del fémur, por ejemplo al subir una pendiente, es decir que el fémur haga un movimiento hacia atrás respecto a la tibia. Y vamos a tener el ligamento cruzado posterior, va a evitar el deslizamiento anterior del fémur cuando estamos bajando las escaleras, es decir que los cóndilos del fémur se vayan hacia adelante mientras tenemos estática la tibia. Bien, dentro de los ligamentos intraarticulares vamos a encontrar el ligamento transverso de la rodilla, que lo tenemos aquí, que va a ir de un menisco a otro. Tenemos el ligamento menisco femoral anterior aquí y menisco femoral posterior, que van a estar uniéndose o que van a estar fusionando algunas fibras con el ligamento cruzado posterior, y se menciona en algunas literaturas que forma parte del reforzamiento del ligamento cruzado posterior. Bien, dentro de los ligamentos extraarticulares vamos a mencionarlos primero en un color lila. Vamos a encontrar el ligamento colateral lateral, que va a ir del cóndilo lateral del fémur a la cabeza fibular, y vamos a tener el ligamento colateral medial, que va a ir del cóndilo del fémur, a el cóndilo medial de la tibia. Vamos a tener un ligamento popliteo con una porción o con una banda oblicua, y vamos a tener dos ligamentos que se llaman popliteo, una porción arqueada y una porción Ahora vamos a ver los ligamentos extracapsulares, donde se van a describir principalmente dos ligamentos o dos tipos de ligamento. Los ligamentos popitleos, que van a tener dos porciones, un ligamento poplitleo arqueado o porción arqueada, y un ligamento poplitleo oblicuo, que se mencionan ligamentos intraarticulares. Y vamos a tener dos ligamentos colaterales, uno lateral y uno medial. El ligamento medial o colateral medial se origina del cóndilo del fémur, cóndilo interno, y se va a insertar en el cóndilo interno o medial de la tibia, y el colateral lateral se origina del cóndilo lateral del fémur y se inserta en la cabeza fibular. Ahora vamos a hablar de los ligamentos que tienen que ver con la articulación fémoro-patelar, que vamos a tener, si podemos ver en la imagen, forman una especie de cruz, una cruz patelar. En algunos libros lo pueden encontrar como una cruz patelar o los ligamentos patelares. Vamos a tener una primera porción que va a estar formada por el tendón femoral. Después recuerden que va a envolver a la patela para finalmente convertirse en el tendón tibial o tendón patelar. Después vamos a tener los ligamentos que van a ir al lateral o a los lados de la patela, y vamos a tener de manera externa el ligamento patelofemoral lateral y el ligamento patelofemoral medial, junto con una pequeña banda que se conoce como el ligamento patelomeniscal medial. Y aquí nada más ejemplificando la bolsa serosa, también llamada jofa, que recordemos que es una bolsita de grasa que va a estar amortiguando los movimientos que sufre la articulación de la rodilla.